también hay historia de origen de eso. ¿Por qué pasa eso? O sea, uno dice, ya esto no es casual. O sea, ¿por qué en el fondo nacemos en un sistema que habla de salud, pero a la vez nos enferma, por decirlo de una forma, ¿no? Y está todo hecho desde la publicidad Mm. para hacernos adictos a un montón de cosas que finalmente nos va a tener enfermos a cierta edad, ya el cuerpo no aguanta y se empiezan a manifestar todas estas enfermedades. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a estar hablando con Margarita Marina, quien realiza medicina andino-amazónica hace más de 12 años. Ella fue iniciada en la tradición Noquecoy en la selva amazónica de Brasil, donde aprendió medicinas como el cambó y el rapé. Además fue iniciada en la tradición mesoandina junto a la nación Quero. Ella comparte conocimiento y está en contacto con diferentes tribus indígenas que actúan como guardianes del conocimiento ancestral. Y es fundadora y co-creadora de Herencia Medicina, el cual ejerce en el Valle de Aconcagua, compartiendo y facilitando conocimiento y medicina ancestral. Por lo tanto, una persona súper interesante, con mucho conocimiento. En esta primera parte vamos a estar abordando principalmente lo que es conocimiento ancestral, la importancia de la integración de varios aspectos de este dentro de lo que es la vida moderna, algunas diferencias entre el abordaje desde la medicina alopática y la medicina ancestral, y algunas cositas a tener en consideración en relación a personas que ofrecen este tipo de medicina. Hoy día con las redes sociales hay mucha gente que realmente no tiene el entrenamiento y que está haciendo esta especie de teatro ancestral, vestidos llenos de plumas, llenos de collares, ofreciendo ceremonias y en realidad sin tener ningún conocimiento. Por lo tanto, cositas importantes a considerar si queremos realmente nosotros trabajar desde aquí. Así que eso, queridos, queridas, los invito a suscribirse al canal, a seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Spotify y YouTube, y compartir este tipo de contenido. Así que un abracito grande y nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación, Simón. La verdad que agradezco mucho estas instancias porque siento que también se valora, ¿no? Se valora el camino, se valora también los conocimientos ancestrales, que claro, cuando tú me dices que eres Margarita, ha sido un largo camino, digamos, para estar, digamos, ahora haciendo lo que se está entregando y lo que se está sosteniendo. Entonces, em, bueno, todo parte en realidad por un camino muy personal, de autoconocimiento, de sanación, de búsqueda, de un poco sentirse fuera de lugar también, sin muchas respuestas. Entonces, parte de ahí, de algo muy genuino y yo creo que muchas personas les sucede en algún momento de su vida, ¿no? Que finalmente son preguntas existencialistas. Hoy en día lo entiendo también como que en algún momento se perdió una parte de la historia, ¿no? De nuestra historia como humanidad, de nuestra historia como seres humanos. Entonces ahí hubo como un quiebre, algo que nos hizo olvidar muchas cosas que tienen que ver con la salud, tienen que ver con las relaciones y sobre todo con el cuidado del propio territorio, del propio cuerpo. Entonces, ha sido un camino de búsqueda y que gracias también como a esa perseverancia ha tenido respuestas bastante contundentes, sobre todo el último tiempo, los últimos años,
y gracias también a que se ha querido caminar y ser acompañados por pueblos originarios. Mm, Ya, porque igual también hoy en día hay mucha información, hay muchas cosas, digamos, como desde lo que sería la New Age, ¿no? mm, Eh, mm, que siento que muchas veces, más que aportar, confunden a la gente. mm, Eso es como mi opinión, ¿no? Y, y realmente los conocimientos ancestrales son conocimientos que han funcionado en cualquier tiempo y en cualquier espacio y por eso son tan contundentes, ¿no? Porque no tienen, digamos, no son solamente lineales, por decirlo así, ¿ya? Y eso es una gran diferencia con de pronto encontrarse con tantas cosas que son una mezcla de un montón de cosas nomás, claro, pero que no tienen una sin entender mucho como lo que realmente se está sosteniendo y lo que hoy en día también hay naciones que hablan como de una nueva nación, ¿no? Que mm, también está, digamos, encargada de sostener también esos conocimientos y de complementarlos, pero sin, en el fondo, perder la historia, ¿no? claro, La historia que es una historia de base y una historia, lo que se dice como las historias de origen. súper. Margarita, ¿a qué es lo que tú te dedicas hoy en día? Bueno, realmente hago distintas ceremonias, encuentros, eh, hago distintas propuestas, ¿no es cierto? Acá en el Valle de Aconcagua, yo soy de los Andes, nací en este valle, eh, y, mm, y realmente sostenemos distintas propuestas en relación a lo ancestral, Ya, ¿ya? Por ejemplo, hace poco ya cumplimos 4 años de realizar una ofrenda, que es una ofrenda andina, que la base, digamos, de esa ofrenda es un conocimiento de la nación Cayaguayas, que la nación Cayaguaya es una nación de Bolivia, ¿ya? Y bueno, vino un abuelo en algún momento y se le consultó cuál era la forma o cuál era el conocimiento que ellos tenían para poder ayudar a paliar la sequía, porque este valle tiene, digamos, sequía ya hace varios años. Eh, entonces nosotros también, como desde esas propuestas, ¿no? Como desde lo ancestral, obviamente siempre consultamos a los abuelos y a las abuelas como cuáles son los conocimientos que nos pueden acompañar en las circunstancias actuales. mm, Entonces, bueno, este abuelo nos dijo que lo que hacían ellos era subir a la laguna y con la comunidad, con chicha, con ofrenda, con músicos, bueno, ellos tienen los sicuri y otras comparsas de música andina, y bueno, acá nosotros tenemos las laquitas, que también es una comparsa andina, Laquitas Aconcagua. También conocemos la hechura de la chicha de maíz y otras chichas que también nos han compartido otras personas que caminan también esos conocimientos. Eh, y obviamente hicimos ese llamado a la comunidad, ¿ya? Y yo también camino con Nación Queros, ¿cierto? Desde el linaje Apasa. Entonces, desde el conocimiento también de lo que significan las ofrendas, la importancia que tienen las ofrendas, y también como entendiendo que finalmente esto no tiene que ver con creencias, no tiene que ver con supersticiones, que muchas veces los conocimientos ancestrales se colocan ahí, ¿no? mm, El otro día hablando con mi hijo que es más pequeño me decía, no, mi compañero dice que no creen en la Pachamama, no creen en la ofrenda, no creen esto, ¿no? Y yo le decía, bueno, cuando uno le dice, o sea, uno no anda diciendo, no, yo no creo en las matemáticas, por ejemplo, claro, porque es un conocimiento que no sé, nadie va a cuestionarlo, claro, ¿no? Pero bueno, en el fondo nadie va a estar diciendo eso, ¿no? mm, Como si va, eso no es un conocimiento. Entonces, tiene que ver con eso, como colocar las cosas donde son y entender por qué mm, finalmente. mm, Porque son conocimientos que le ayudaron a subsistir y a sostenerse a naciones originarias durante siglos, milenios. Entonces, eso es lo que lo hace válido y lo hace un conocimiento, mm, finalmente. Entonces, y eso también nos ayuda a discernir hoy en día, como hay tanta información mm, y todo se nombra conocimiento, ¿no?
es como finalmente entrar a ver realmente si me sirve y si sirve para sostener una familia, una pareja, una comunidad, una nación, como Mm, qué tan ciertos son esos conocimientos que creemos muchas veces que son así, pero finalmente no tienen ni una base. Sin claro. embargo, los conocimientos ancestrales sabemos que son naciones que los han caminado y lo han sostenido y les han realmente servido para tener, digamos, su vida y sostener su cultura, ¿ya? Mm, Entonces, un poco como eso. Entonces, bueno, este es el cuarto año que hicimos esta ofrenda y bueno, yo hice un video donde se mostraba cómo iba cambiando año a año, ¿ya? De hecho, el tercer año ni siquiera pudimos subir a la laguna de tanta nieve que ha habido. ya. ¿Ya? Entonces, como muy potente en verdad como ese registro de los 4 años. Este año pudimos subir a la laguna porque justo se abrió una ventana, de hecho ahora todavía está cerrado ahora. Ha habido mucha nieve, mucha agua, uno ve todos los cerros verdes, ¿ya? Obviamente que igual se la siguen robando, ¿no? O Mm, sea, pero más allá de eso, ver que cómo ha ido cambiando, realmente es impresionante y muy fortalecedor también mm, para la comunidad que ha sido partícipe de realmente vivenciar un conocimiento, ¿ya? Decir, bueno, esto es así o no, vivenciémoslo, atrevámonos a vivenciarlo y desde también el acompañamiento finalmente de estos abuelos y estas abuelas. mm. Eso puedo dar un ejemplo de lo que sería una propuesta de lo ancestral aquí en el valle, ¿ya? Para la comunidad. Aparte de eso, doy ceremonias también con ciertas plantas, doy cambó, que también es una medicina de la Amazonas. Entonces, generalmente como mi camino es andino-amazónico, ¿ya? Súper. Eso podría decir, camino con los Noquecuy, con la nación Tubú Murimazá de Colombia, los Noquecuy son de Brasil, los Tubú de Colombia, digamos, como desde lo andino sería con nación Quero, ¿no es cierto? Desde el linaje Apasa y Cayaguaya, ¿cierto? Con Taita Aurelio Ortiz, que también sostenemos un cahuilto que él nos sembró acá en el Aconcagua. Y bueno, igual estoy caminando también con una abuela de México, ¿no es cierto? La abuela Tlazo Chupapalot, que es de Oaxaca, que también la traemos a Chile. Pucha, han venido abuelos hasta de Taiwán. La verdad que han venido muchos abuelos y abuelas acá a entregarnos conocimiento, a acompañarnos, y hay algunos que se han quedado más que otros también. Pero siempre ha llegado harto conocimiento de diversos lugares del mundo que siento que es muy importante hoy en día realmente darle ese lugar y no tenerlos así como esa superstición o esas creencias o como si fuese una religión, porque realmente Claro. esto no es religión, ¿ya? Y a veces se confunde porque simplemente el sincretismo se ha metido en todo. Entonces, pero también cómo entender eso, que esto no tiene que ver con ningún sincretismo ni nada de eso, ¿ya? Mira, Ujú, entendiendo que vivimos en una cultura medicalizada, donde se nos ha cierto condicionado de cierta forma, si nos duele algo, el doctor es el que se preocupa de todo lo relacionado a la salud. Ya sabemos que el modelo biomédico tiene una tremenda aplicabilidad, pero también hay hartas cosas en las que ya se ha visto que está fallando hace tiempo, principalmente con las condiciones crónicas. Entonces, para alguien que tiene esta visión, ¿cierto? Que no ha escuchado mucho del conocimiento amazónico o de todas estas medicinas, eh, ¿qué le dirías tú en relación a todo este conocimiento ancestral que me hablas? ¿Cuál es más o menos la modalidad de trabajar, eh, los periodos de tiempo? Considerando, ¿cierto?, que yo no sé nada de esto. ujú. Sí, bueno, todas las personas son distintas y todos los casos son muy únicos, ¿ya? Entonces, mira, yo siempre digo en mi ceremonia, en todo lo que yo entrego, que yo no entrego ceremonias de sanación, por ejemplo. Hoy en día se juega mucho con la salud de la gente, ¿ya? Se ha convertido en un gran negocio. Hay Mm, mucho dolor y mucha necesidad. Entonces, todos quieren ser sanadores y todos quieren ofrecer sanación.
sin siquiera sanarse a sí mismo, digamos, ni siquiera poder sostenerse realmente a sí mismo. Entonces eso ya llega a ser bastante absurdo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde que empecé a entender un poco más de lo que significa dar medicina, entregar conocimientos, ¿no es cierto? Sostener danzas, que a veces la gente no comprende mucho como lo que implica una danza, ¿no? La danza para las naciones originarias es la máxima expresión de un conocimiento, donde está todo concentrado ahí. Entonces, hay muchas cosas que, como te decía, se han ido olvidando y con la salud es algo muy evidente. Entonces, en los pueblos ancestrales, por ejemplo, lo que sería la nación Tubú, ellos comprenden que todas las historias de origen, por ejemplo, de la humanidad, que de hecho uno las puede ver en códigos allá en el Chiribiquete, que son estos murallones de piedra gigantes que desde la antropología y desde el arte se ve como arte rupestre, pero en verdad los abuelos que todavía están vivos, ¿no? Que ellos saben que eso no es arte rupestre, o sea, son códigos que realmente uno puede acceder a historias de origen donde finalmente son historias de prevención. Mm, Entonces, ellos tienen historias de prevención y por eso prácticamente no se enfermaban, porque sabían qué es lo que tenían que hacer y lo que no, para dónde iba, si pasaba esto, y mm, por eso no, ellos, o sea, se habla como de dejar de ser huérfanos de nuestra propia historia, mm, ¿no? Entonces, la salud se basa solamente, prácticamente, ¿no? Como en sanar algo que ya está manifestado como una enfermedad mm, o una condición, de fondo, negativa del cuerpo, de la mente. Entonces, pero eso es claramente por eso, ¿no? Porque no hemos aprendido o no hemos recordado todavía cómo realmente prevenir una enfermedad. Y eso, pucha, podría hablar mucho más de eso porque en realidad es muy profundo. claro. Entonces, realmente hablar de sanación hoy en día yo siento que nos queda muy grande. ¿Ya? Yo no le digo que no a la medicina alópata, creo que hay cosas que pueden también servir, pero también entiendo que se hace, a veces las enfermedades se hacen como muy crónicas, ¿no? Como lo que tú hablabas, como que es un sistema a veces un poco perverso en ese Mm, sentido, ¿no? Como el tema de la medicalización y como el extrema, ¿ya? Y también como de que también tiene un tope, ¿no? Como que llega hasta un punto y obviamente que también hay partes que como de ese puzzle que faltan. mm, Entonces, también uno tiene que aprender a complementar hoy en día, ¿ya? Y sobre todo también entender cómo cuidar nuestro propio cuerpo y el tema de la alimentación, por ejemplo, es un gran tema. Estamos súper dormidos con eso, o sea, realmente es impresionante. Yo hace poco me hice una desparasitación, por ejemplo, que es algo básico que debería hacer el ser humano, ojalá estacionalmente, por ejemplo, eh, y realmente es impresionante cómo estamos acostumbrados a estar inflamados, por ejemplo, como por nuestra alimentación. mm, La sal, el azúcar, están, en lo que uno compre está lleno de cosas que finalmente te mantienen súper est- estimulados y a la vez dormidos, ¿no? mm, Como, entonces también hay historia de origen de eso, por qué pasa eso? O sea, uno dice, ya esto no es casual, o sea, ¿por qué en el fondo nacemos en un sistema que habla de salud, pero a la vez nos enferma, por decirlo de una forma, ¿no? Y está todo hecho desde la publicidad mm, para hacernos adictos a un montón de cosas que finalmente nos va a tener enfermos a cierta edad, ya el cuerpo no aguanta y se empiezan a manifestar todas estas enfermedades. mm, Entonces, aparte de la historia de origen que te hablan también, por ejemplo, de ciertos alimentos que no se deben comer en ciertos momentos de la vida en que el ser humano está más vulnerable, como el nacimiento, como, no sé, la primera menarquia o espermarquia en el hombre, o cuando uno va a parir, o sea, pare un hijo.
son momentos como delicados que también ellos sabían qué alimentos, por ejemplo, había que evitar para que no se detonaran ciertas enfermedades. O sea, es un conocimiento muy fino en Mm. relación a la prevención, ¿ya? Y en relación también a lo que sería sanación, desde lo amazónico, por ejemplo, que en realidad tampoco uno puede meter a todo en un saco, porque eso también es muy eh, digamos, homogenizador, ¿no? Pero sí desde lo que yo conozco, puedo decir que se conocen ciertos 7 formas de sanar, ¿ya? Pero solamente después de conocer muy bien la raíz de por qué sucede esa enfermedad, se podía saber cuál de las 7 formas se podían utilizar para sanar y no cualquiera lo hacía y también no era algo gratis, Mm. ¿ya? Porque también eso pasa, que la gente dice, no, es que la sanación y esto debería ser gratis, porque se cobra, y a mí me ha pasado eso. Y bueno, los abuelos hablan de que finalmente si la persona no paga, el que termina pagando es el que está ayudando a esa persona. Mm. ¿Ya? Entonces, por eso también hablamos de que esto no es religión, ¿no? O sea, no es como dar hasta que duela, porque Mm. finalmente uno está poniendo su vida y la de su familia. Y en ese tiempo no había dinero, pero habían otras cosas, ¿no? Que había que haber un equilibrio en relación como a ese trabajo de sanación. Mm. Entonces, son conocimientos que hoy en día nosotros no tenemos, se han perdido, y incluso los mismos abuelos que ya saben todo lo que implica una sanación, ni siquiera ofrecen realmente una sanación, porque saben que la gente no va a ser capaz tampoco de pagarla. Sí, sí ofrecen acompañamiento, por ejemplo, acompañamiento como con ciertas medicinas y todo, pero sin ese compromiso, Mm. ¿no? Como sí, yo te voy a sanar, yo soy el chamán, yo soy no sé qué, porque hoy en día de verdad que se ha convertido en un show, ¿no? Mientras más plumas, mientras más Sí. collares, mientras más yo trate de convencer al otro de que sé y de que soy el sanador o la sanadora, o sea, Sí. ya el abuelo decía que ya parecemos garotas, ¿no? Como que ya llega a Sí. ser demasiado chistoso. Sí. Entonces, eso puedo yo hablar también en relación, lo que yo le diría a la gente es que primero que nada empiece a autoobservar y a cuestionar un poquito, ¿ya? Porque nos han enseñado a que el placer, ¿no es cierto? Nos alimentamos desde el placer y finalmente eso no tiene fondo. Y, Claro. mm, y a veces el conocimiento es más doloroso que placentero. Sí. Entonces, buscamos el placer como un bienestar, pero eso es un gran engaño muchas veces. ¿Ya? Sí. Y hoy en día también hay información muy amplia, por ejemplo, esto que te hablo de la desparasitación, hay mucha información sobre eso, creo que sería muy bueno que la gente lo empezara a implementar como algo básico y el tema de las medicinas ancestrales ya entra en un espacio ya para mí, de información y de conocimiento. O sea, eso es lo que yo entrego en la ceremonia, Mm. ¿ya? Entrego historia de origen, canto, danza, que es lo que a mí se me ha entregado también desde lo que me toca sostener, ¿ya? Y bueno, con el Cambó es más de purga, más de limpieza, ¿no es cierto? Descarga, fortalecimiento, no es una medicina donde se vaya a bajar tanto conocimiento, pero los otros tipos de medicina, que son ya más de expansión, ¿no es cierto? De salir de la linealidad, de realmente experimentar la ubicuidad del ser humano, ¿no? Ahí sí se puede como bajar mucha información, pero también hay herramientas para poder enraizar esa información, porque finalmente ese conocimiento puede quedar ahí y no servirnos de nada. Mm. Y eso es lo que muchas veces pasa con la ceremonia y la gente está muy confundida, que Mm. piensa que solamente por tomar medicina ya se sana, Claro. y no es tan así, ¿no? Para nada. Entonces, eso también es como lo que se entrega un poco en las ceremonias, como empezar a poner también las medicinas en su lugar y realmente como herramientas para ayudarnos, ¿no? Como sociedad. Mm. Y que realmente sean herramientas y que queriendo sanarnos no nos terminemos enfermando más, Mm. ¿no? Entonces, un poco eso. Hablaste
del enfoque preventivo que tiene esta visión ancestral y que es algo que hoy día también se menciona mucho, que ya se sabe en realidad, que se ha tratado de implementar en los spam, pero estamos tan acostumbrados a ir al síntoma, ¿cierto? Porque vivimos en una sociedad enferma, ya sabemos los índices de trastornos mentales, físicos, de la espalda. Todo el mundo pareciera que tiene algún dolor, ya sea físico o psicológico hoy en día. Mm, Y toda persona quiere que me saquen este dolor, pues, porque como hablas tú, estamos condicionados, de cierta forma, a vivir en el placer, en esta trampa del placer. No se nos enseña ujú, que el dolor también es parte de la vida y que es un gran maestro. Entonces, yo creo que eso es parte importante, que igual he aprendido de esta visión ancestral de, de cambiar nuestra percepción y que de estas medicinas amazónicas, muchas tienen el poder de ayudarnos a ver la foto grande de nuestra vida, todas nuestras creencias, a cuestionarlas y a buscar nuevos caminos, porque podemos pasarnos una vida entera tomando una pastilla para quitarme el dolor de espalda y yo seguir relacionándome horrible con mi madre o con mi hermano o con quien sea, pudiendo ser esa la causa. Y hoy día hay mucha información, investigación que apunta a que la causa pareciera de la mayoría de nuestras enfermedades son nuestras relaciones. Tú en un inicio hablaste la importancia de las relaciones, principalmente con nuestro núcleo cercano, que es nuestra familia. Entonces, tengo un libro acá de Fritjof Capra, un físico alemán, que él hace paralelismo entre todo lo que es la ciencia y las culturas ancestrales. Y él habla que la visión chamánica, el abordaje de la salud es en comunidad. Generalmente, claro, hay procesos que se hace uno a uno, pero que la mayoría de los abordajes son, como dices tú, en ceremonia, con más gente, porque vivimos con más gente, porque vivimos en relación. ujú, Entonces, ¿cómo ves tú esta- estas dos partes que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que es esta visión ancestral que está emergiendo y que aquí también estamos para lo mismo, para conversar y para contarle a las personas que existen estas otras modalidades que son a veces bien alejadas a lo que estamos acostumbrados, al uno a uno, a la pastilla para el dolor y tener la esperanza de que me vaya a arreglar la vida. mm. Sí, qué interesante lo que dices, porque tiene mucho que ver con lo que se entrega también en las ceremonias, como a veces las personas están acostumbradas, por ejemplo, no sé, una ceremonia de ayahuasca, que es una medicina que está súper, digamos, como internacionalizada, ¿no? Mm, De hecho, se habla de eso, de la internacionalización de la ayahuasca. Eh, y que realmente la gente está acostumbrada a hacer un viaje individual, se queda ahí, se acuesta, hace su viaje y después, bueno, está sostenido por ciertos cantos y sería. O sea, y bueno, y si viajó a ese lugar donde está esa herida o ese trauma, y piensa que ya se sanó porque ya lo volvió a revivir, ¿ya? Y eso es una gran confusión, por ejemplo. Como que eso no es una aseguranza de nada realmente, mm, ¿ya? Entonces, pero eso también es porque se ha perdido la historia de origen de esa medicina, por cómo la ocupaban realmente, ¿no? Y cómo se está ocupando ahora y por qué también, porque también mm, ha tenido, en este momento hay otras necesidades y también estamos en otro contexto, pero también es importante como no olvidar esa historia mm, finalmente, ¿no? O las diversas historias que pueden haber. Y cambio, en lo que se entrega a la ceremonia, se apunta a un trabajo, si bien es individual inevitablemente, porque somos individuos, lo que es, digamos, la propuesta es colectiva. Por eso, de hecho, se hace danza, mm, porque la danza es vivenciar todos juntos, o sea, el conocimiento y además es el único momento donde hacemos algo sincronizados todos juntos, ¿no? mm, Y que no estamos pensando en nada más, porque no podéis estar pisando al otro, tenéis que estar atento a la danza, vamos hacia adelante, hacia atrás, entonces y vamos girando, vamos moviendo, se mueve la energía, entonces además uno está cantando también, ¿no es cierto? El código, el canto, entonces es algo muy, muy de estar aquí
como todos juntos, como mm, una sola célula. Entonces se vivencia también ese trabajo en conjunto, mm, que tiene que ver también con lo que ha sucedido, o sea, nos han individualizado demasiado, ya no nos sentimos parte de nada, es como estar flotando solo en la nada. mm, Y pucha, eso es realmente lamentable y eso tampoco es porque sí, ¿ya? También hay historia de origen de eso. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se comenzó a exterminar finalmente? Porque eso es mm, un exterminio mental. mm, Hay exterminio físico, hay exterminio mental. Entonces, es algo muy profundo que también uno tiene que salir un poco de esa ingenuidad, ¿no? Como decir, como no, bueno, no sé. Eh, no, iba a decir algo, pero mejor no lo voy a decir, que puede traer problemas ya. Pero bueno, si es que a veces Adelante, igual, aquí hay libertad. bueno, pero en el fondo lo que quiero decir es que hay que volver también a entender que somos un complemento, ¿ya? Y que Mm, en esa individualidad nos han puesto mucho en la competencia, mm, ¿ya? Y en la sobrevivencia, desde la competencia. mm, Y olvidando muchas veces que en verdad nos necesitamos los unos a los otros, mm, porque yo sé algo que tú no sabes y tú sabes algo que yo no sé. Entonces, desde ahí nos fortalecemos y caminamos y vamos hacia adelante. Entonces, es como también empezar a entender primero qué pasó, ¿no? Cuál es la historia de origen de esto que está sucediendo hoy, porque mm, los abuelos sabían que esto iba a suceder. mm, Ya, o sea, uno de los abuelos con el que caminamos, que es Mica, él nos contaba que él nació escuchando que ellos ya habían sido exterminados. Y él no entendía, por mm, ejemplo. No entendía por qué, si eran más de 6.000 personas y tribus y naciones y tenían un conocimiento tremendo. Entonces, no, el abuelo se está volviendo loco, ¿qué le pasa? mm, Y resulta que, claro, cuando el 2008 ya se tienen que ir a Bogotá porque los sacan de ahí, digamos. em, de allá del Vaupés, ¿no? Colombiano, llega a la ciudad y se da cuenta de todo, porque ellos no conocían mm, eso. Conocían el negro, al blanco, al rojo, al mestizo, conocían los desiertos, los volcanes, pero desde la historia, claro, no porque ellos lo hayan visto, ¿ya? Entonces ahí empezó a entender que en verdad era real, ¿no? Como empezaron a vivenciar la historia que escucharon y ha sido sostenida durante milenios. mm, Y por eso yo también tengo esa historia, porque ellos fueron capaces y tienen herramientas y un conocimiento de cómo sostener el conocimiento, mm, ¿ya? Por eso también les ha pasado a muchas naciones originarias que ha sido tan fácil de exterminar, ¿no? Porque muchas veces no se tiene el conocimiento de cómo sostener un conocimiento, claro, entonces es muy fácil finalmente de arrasar a una nación originaria y de hacerla en el fondo sincrética, mm, ¿ya? Olvidando realmente su propio conocimiento y es lo que ha sucedido. Por eso hoy en día no es una aseguranza que un nativo o una persona hable una lengua, mm, ¿viste? No es una aseguranza de nada hoy en día, porque puede estar igual determinado mentalmente y haber olvidado su historia, haber olvidado sus conocimientos y finalmente estar haciendo lamentablemente un show de lo que es o fue en algún momento su cultura. mm, Y la gente le encanta eso también, ¿viste? Entonces, estamos muchas veces vivenciando mucho teatro eh, ancestral, mm, ¿ya? Y eso para mí es súper lamentable. ¿Ya? Porque mucha gente que sí quiere realmente adentrarse en algo que haya sido sostenido realmente sí, milenariamente, que sea un conocimiento que le pueda ayudar y sea algo práctico y real para su vida, pero finalmente se encuentran con puros misticismos y cosas que no tienen realmente ninguna solidez mm, y que finalmente se marea más la claro. persona. Mucha Así gente que que habla del hipismo, del esoterismo, creo producto de que hay mucha gente, como dices tú, de que hace este teatro ancestral y que quienes realmente lo están tratando de perpetuar, de, como dices tú, de lo que por miles de años se ha hecho, eh, lo atenúa y lo ridiculiza, pero también mm, yo creo que es parte de, porque lo he visto aquí, en algunos videos, yo siempre trato, como te digo, conectar ciencia, salud, espiritualidad,
Nunca atacando a nadie, nunca Mm, ridiculizando a nadie, tratando de demostrar lo concreto. Como dices tú, aquí no se trata de creer o de no creer, porque no. cuando tú lo vives, tienes el hecho ahí en tu cara. Ahí tú verás si lo niegas después, si quieres olvidarlo, porque fue tan desconocido o tan impactante. Ahí la persona verá qué hace con ese conocimiento. Pero quien tiene la valentía y el compromiso de vivir una vida completa, de sanar de verdad, yo creo que no lo puede negar. Cuando uno atraviesa una medicina ancestral, como puede ser el ayahuasca, eh, hay gente que he conocido, ¿cierto?, que ha querido negar, que no fue un sueño, fue mi cabeza creando imágenes locas. Sabemos que no es así cuando escuchamos a los abuelos y también cuando hoy día vemos la ciencia moderna. Hay tanta evidencia que está emergiendo y que no dice qué es, pero sí que no son locuras de la mente. Al menos eso, Ujú. que era algo que se decía tanto y que se estigmatizó a este tipo de medicina, ¿cierto? Diciendo que uno quedaba loco, que no volvía a ser el mismo, que en parte sí es verdad, porque mucha gente no es el mismo. Y qué bueno, porque uno deja todas esas capas oscuras atrás, o esas partes de uno que viven en conflicto. Sí, Entonces, creo que es súper, súper importante eh, la forma en que vamos a empezar a hablar y que estamos hablando de este tipo de medicinas, de conocimiento, de abordaje, porque hay tanta ignorancia. O sea, hay tanta ignorancia y si nos vamos a agarrar de hay cada mucho miedo. comentario, sí, mucho miedo también. Entonces, a veces le doy vueltas a esto. ¿Cómo utilizar las palabras para tratar de llegar a esa persona eh, que vive en ignorancia, que son las más juiciosas y más criticonas en relación a todo esto que estamos hablando, que hablan de hipismo, de esoterismo, de cosas sin evidencia científica, o quizá no es necesario? Y yo creo que cada vez hay más personas que simplemente ya no tienen otra opción, por decirlo de una manera. A mí me llega mucha gente así, como que, Mm, ¿sabes qué? Ya lo he intentado todo, en el fondo necesito también como entender esto o adentrarme más, o también personas que son más jóvenes y están más abiertas también a querer tener un autodescubrimiento, un autoconocimiento. Y yo creo que esto se abre solo y se ordena solo mm, también, sí, ¿ya? En ese sentido, tampoco se trata de adoctrinar, ¿ya? O sea, ya venimos de un adoctrinamiento y un acondicionamiento que ha sido durante siglos, o mm, sea, entonces tampoco las medicinas y los conocimientos ancestrales pueden ser parte de lo mismo, mm, ¿viste? No podemos, en el fondo, estar como evangelizando a la gente. mm, O sea, no, es parte solamente de un conocimiento que puede complementar y que puede ayudar a la persona que lo valore y que lo quiera vivenciar. mm, Que no, también está bien, o sea, yo por lo menos no trato de evangelizar a nadie ni de acondicionar a nadie con esto. mm, Por eso no es religión, ¿viste? Y que es algo que a veces nos cuesta un poco entender porque nuestra educación ha sido muy así. mm, Espiritualidad, siempre la relacionamos finalmente con un acondicionamiento finalmente, ¿no? Con dogmas, con mm, forma, no, esto así, haga, o sea, es muy lineal, es muy rígido y finalmente yo siento que ya no podemos seguir en lo mismo. mm, Y los mismos conocimientos ancestrales no nos pueden seguir, digamos, sirviendo para dominar a un otro finalmente, ¿no? Y decir, tú estás en un menor rango de conciencia y yo estoy en un mayor rango de conciencia. No, al final son conocimientos y quien quiera abrirse a esos conocimientos va a acceder a esos conocimientos, ¿ya? Y quien no, irá a buscar otros conocimientos, mm, ¿no? Y en algún momento a lo mejor se tope con algo similar de otra manera y puede ser que no también. Ahora, obviamente que qué maravilloso que más personas puedan acercarse a esto, pero no desde ese forzar y desde esa visión como de vengan todos
no sé, como a ascender en conciencia y vengan todos a tomar ayahuasca, porque finalmente también estamos destruyendo a la Amazonía, ¿viste? Mm, Entonces, eh, tiene que ser también un trabajo súper consciente de qué vamos a hacer realmente con la medicina, cómo la vamos a entregar, bajo qué mm, lineamiento o soporte como de la misma historia, ¿no? Porque al final eso es lo que yo le explico a las personas, los abuelos también hablan de eso, de que no es casual que yo siendo, por ejemplo, alguien que no tiene ninguna ancestralidad, ¿no? O como el linaje, porque muchas personas dicen eso, ¿no? Como tú no eres nada, o mm, tú ¿qué haces ahí finalmente, ¿no? Como usurpadora del conocimiento ancestral o mm, lo que sea. Sin embargo, también hay historia de origen de por qué personas como yo o otras personas que pueden realmente sostener un conocimiento, y siempre con el apoyo también a esas naciones, ¿ya? Eso es súper importante también aclararlo. O mm. sea, no es como, yo voy a la selva una o dos veces y ya estoy dando ayahuasca y no, es que yo fui a la selva y estoy con los noques, estoy con los estos, pero finalmente no estás sosteniendo tampoco al otro. O Mm, sea, no estás realmente caminando. mm. Eh, Bueno, eso ha sido la conversación del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Y tengo un libro acá que es de Fritjof Capra, uno de mis autores favoritos, un físico alemán que ha estudiado en profundidad tradiciones ancestrales y ha hecho paralelismo entre lo que es ciencia clásica y ciencia moderna. Por lo tanto, considero que es súper importante esta información para nosotros realmente tomarle el peso a lo que es el conocimiento ancestral. Entonces quería tomar una frase acá que habla en relación a la visión chamánica del abordaje de lo que es la salud-enfermedad. Y quería compartir esto porque creo que tenemos tan interiorizada esta visión individualista del abordaje del paciente dentro de lo que es el sistema biomédico y que se aleja tanto de lo que es cierta esta visión ancestral del trabajo en comunidad. Por lo tanto, aquí dice, las ideas chamánicas sobre las causas de la enfermedad están íntimamente vinculadas al ambiente social y cultural del paciente. Mientras la medicina occidental se concentra en los mecanismos biológicos y en los procesos fisiológicos que producen la evidencia de la enfermedad, el principal interés del chamanismo es el contexto sociocultural en que la enfermedad se presenta. Se hace caso omiso del proceso patológico o se le relega a segundo plano. Si se le pregunta a un médico occidental cuáles son las causas de la enfermedad, responderá que son las bacterias o los trastornos fisiológicos. En cambio, es probable que un chamán mencione la competitividad, los celos o la codicia. Entonces, este es un pequeño fragmento, pero considero que aborda gran parte de esta problemática, ¿cierto?, que tenemos dentro de lo que es la cultura occidental, en donde hemos crecido condicionados bajo un sistema individualista, materialista, reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? Que reducimos todo a las partes. Y esta visión ancestral, holística, siempre habla de sistemas integrados, de que somos parte de un sistema mayor, de que estamos en constante interacción. De la misma forma, ve el cuerpo, ¿cierto? Todo este conocimiento ancestral no lo separa por la función de cada órgano, ¿cierto? Y que si el riñón está funcionando mal, voy a ir directamente al riñón, sino que es un sistema integrado y que considera no solo los elementos locales, sino todos los aspectos relacionados a la vida. Que si vemos a una persona y el proceso de salud o enfermedad, vamos a considerar, ¿cierto?, la alimentación, la actividad física, el descanso y las relaciones, tanto la relación con uno mismo, que es todo el mundo de los pensamientos, de los sentimientos, y las relaciones con mis pares, ¿cierto? La vida comunitaria que es tan importante y que bajo esta visión ancestral, el mismo abordaje del paciente, ¿cierto?, a la hora de tener una crisis, se realizaba en comunidad. No es la típica consulta médica que tenemos hoy en día, en donde voy uno a uno con la persona, ¿cierto?, el doctor,
y me da pastillas para la molestia que yo tenga, por decirlo en términos burdos. La visión chamánica o ancestral se trabajaba en comunidad porque la enfermedad del paciente era una manifestación de un problema social, o sea, no era solo problema de él. Y qué importante que empecemos a ver esto de esta forma y que hoy día tanto se habla del enfoque biopsicosocial, que se ha tratado de integrar, ¿cierto?, en el sistema público, con, yo diría, con pocos resultados, porque se sigue siendo o atendiendo de manera tan individualista. Yo creo que son pocas las personas que han ido integrando por por una iniciativa propia esta visión más biopsicosocial, de darle más tiempo al paciente, de hablar más de los aspectos no solo biológicos, fisiológicos, sino también de las relaciones. Y hoy día sabemos que los síntomas de cualquier enfermedad son manifestaciones de problemas mucho más profundos y que parten, ¿cierto?, de las dinámicas socioculturales. Por lo tanto, qué importante es conservar este tipo de conocimiento, este tipo de medicinas ancestrales que nos abren a adentrarnos en nuestra propia conciencia y en darnos cuenta de nuestro actuar en relación a un grupo de personas. Salir de este condicionamiento de vivir solo para mí, que es la forma en que hemos sido condicionados. Por lo tanto, es algo que está emergiendo cada vez con más fuerza y creo que es una necesidad. Por lo mismo, compartir este tipo de conocimientos, de hablar temas diferentes en la mesa que estén relacionados, ¿cierto?, a nuestro sentir. Entonces también hablamos, ¿cierto?, de la visión ancestral, de la prevención en salud, y que es algo que hace rato igual se ha tratado de instaurar, pero estamos tan acostumbrados a caemos en la trampa del placer, ¿verdad? No queremos hacer los cambios de hábitos para realmente estar bien, porque de la misma forma estamos condicionados al placer, tanto por los alimentos, tanto por las redes sociales, a estar constantemente liberando dopamina y de cierta forma somos adictos a ello. Por lo tanto, nos cuesta cambiar de hábitos y prevenir enfermedades, vivir una vida saludable, tiene principalmente que ver con adquirir hábitos saludables. Hablamos de realizar ejercicio, de cuidar nuestra alimentación, de poner atención en nuestros tiempos de descanso, en dormir lo suficiente y el tema de las relaciones, tanto conmigo como con mi ambiente, que eso es, repito, estar atento a qué es lo que estoy pensando, cuáles son mis sentimientos y expresarlos. Entonces son varios aspectos los que van a determinar que mi cuerpito esté funcionando bien, de que yo esté tranquilo, de que me sienta bien. Salir un poquito del piloto automático y de empezar a considerar estos factores. Porque muchas veces estamos en el bucle de estudiar, trabajar, adquirir cosas y no nos detenemos a realmente observar nuestras vidas, a ver cuál es el significado de las acciones que estamos tomando. Entonces es por lo mismo que todo este conocimiento, todas estas medicinas nos invitan a esto, a conectar con nuestro ser, a dejar de vivir de manera individualista, a dejar un poco lo material, que no digo que esté mal, pero si vivimos solo enfocados en eso, tampoco creo que esté bien. Hablamos también, ¿cierto? Aquí anoté un punto donde dice aprendiendo a complementar el sistema biomédico y el conocimiento ancestral. Sabemos que el sistema biomédico tiene un montón de cosas positivas, ha ayudado tremendamente y lo va a seguir haciendo, pero es bueno que sepamos integrar ambos aspectos positivos desde la visión, desde la medicina como desde el conocimiento ancestral. Podemos hacerlo.
No quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que ofrecen cosas distintas. Y si realmente tomamos lo mejor de cada una, vamos a poder tener una vida más saludable, como individuos y como sociedad. Bueno, también hablamos, ¿cierto?, de esta confusión que hay en la época moderna en relación al conocimiento ancestral, porque todo este tema de las redes sociales y de lo que se habla de la New Age, que estamos acostumbrados a obtener todo rápido y a no querer tomar mucho tiempo estudiando algo. Entonces pasa que mucha gente ha tomado medicina, ya sea ayahuasca, San Pedro, honguitos mágicos, y sienten que han obtenido la sanación y que están iluminados y que están en otro estado de conciencia y quieren empezar a compartir medicina. Qué lindo que tengan la buena intención y que se den cuenta que tiene cosas positivas, pero esto no es así como así. Y los abuelos lo dicen, para realmente compartir este tipo de medicina primero hay que hacer el trabajo interno y pasar tiempo experimentando con este tipo de medicina, adquiriendo el conocimiento, acercándose con respeto, con intención, y quizás de ahí recién empezar a pensar en compartirlo y en hablar como para influenciar a otros. Pero pasa mucho hoy día, como lo dijo Margarita, este teatro ancestral en donde vemos personas llenas de plumas, llenos de collares, hablando de amor, de sabiduría, y repito, no son juicios, qué lindo que tengan la buena intención, pero no se trata de esto. Una persona que realmente es seria en el tema y realmente quiere ayudar, no es necesario todo ese show. Por lo tanto, si ustedes van a considerar este tipo de medicina, busquemos gente que sea seria, que tenga experiencia. Margarita dijo, tengo 12 años de experiencia en esto, que dentro del camino de las tribus indígenas es poco, pero no deja de ser. O sea, yo considero que es harto. Pero también he conocido personas que han probado una medicina y han querido empezar a compartir y, como decía, hablar de sabiduría y amor y todas estas cosas que suenan lindas, pero que es un tema mucho más profundo, mucho más serio, y que por favor veámosle la parte práctica. Es por esto mismo que se malinterpreta y se estigmatiza todo lo relacionado al conocimiento ancestral, a lo espiritual, porque se le tilda de hipismo, de esoterismo, etcétera, siendo que son conocimientos concretos que han sido utilizados durante miles de años, y hoy día, producto de que un par de personas están haciendo este show, ocurren estos estigmas. Por lo tanto, tratemos de acercarnos con respeto a este tipo de medicinas, de integrarlas de la mejor forma dentro de las otras formas que existen, como lo es el sistema biomédico, como lo puede ser la medicina china, y que realmente podamos tomar lo mejor de cada una para crear una sociedad más sana. Sabemos lo mucho que lo necesitamos como sociedad para realmente contribuir a crear un mundo mejor. Así que eso, queridos, queridas, espero que hayan disfrutado de la conversación. En la segunda parte vamos a estar hablando más de la medicina del Cambó, la cual yo tuve la posibilidad de estar ahí con Margarita, es ahí que la conocí, y que se le llama la vacuna de la selva, muy poderosa para activar el sistema inmune. Así que vayamos sabiendo que estas cosas existen, y que quienes resuenen más con esto, bueno, que lo utilicen, y quienes resuenan más con la vacuna médica, que lo utilicen, pero que no nos obliguen a seguir un camino. Hoy día tenemos la información y creo que es fundamental que cada uno decida el camino que quiere seguir. Bueno, y a quienes quieran contactar a Margarita, voy a dejar todos sus contactos abajo en la descripción, por si quieren realizar algún tipo de medicina, asistir a alguna ceremonia, etc. Así que eso, los invito a suscribirse al canal, a compartir este tipo de contenido, cualquier comentario será respondido. Así que un abracito gigante y nos estamos viendo.